Bueno, queridos patitos, Subfluvial, un proyecto estratégico y muy necesario, como vamos a ver a continuación, y que ciertamente tiene que ver con el coche, pero también con el transporte público a la hora de transmitir esa situación que viene ligada con la avanzada, que viene ligada con Metro Bilbao, que viene ligado con muchos elementos y ciertamente que hemos comentado en un conversatorio en pasado reciente con Miquel Aguirre Oguiria sobre el coche eléctrico. Pero hablar del coche eléctrico en aquel momento no era hablar solamente del instrumento, sino también de su incorporación en un ámbito más amplio como es el ámbito de la comunicación y el transporte. Y evidentemente el subfluvial para Vizcaya, para el Gran Bilbao, para Guecho, es un elemento importantísimo, no solamente por haber sido comprometido electoralmente en una lista triunfante a juntas generales y también en el ámbito municipal, sino por el hecho de lo que significa y que incorpora el proyecto en su trastienda. Y es evidentemente el hecho objetivo de la necesidad de ampliar la oferta comunicativa a través de carretera, lo mismo que se hizo en el pasado. Ahí tenemos el corredor del Chorierri como elemento de transformación y el elemento del corredor de Uribe Costa como elemento necesario y perentorio. En el pasado no tiene uno más que ir a la hemeroteca. Ciertamente hay gentes que han hecho profesión del hecho de negarse a los proyectos y este parece que no va a ser sino uno más. Por no hablar de Leizarán y de otras carreteras que se han ido postulando en el país de los vascos, ciertamente tenemos el hecho de que el corredor de Uribe Costa hablaba de continuo urbano, prácticamente como si esto fuera a ser apocalíptico, esas películas distópicas que nos ofrecen una visión de casas muy juntas, muy altas y sin posibilidad de respirar. Eh, y seguro que se nos ocurren a más de uno muchas de estas propuestas cinematográficas, pero ciertamente cuando uno piensa en el entorno de la situación del corredor de Uribe Costa y su trámite existente, cuando uno piensa ciertamente en las escalaciones que hubo para la construcción y que ahora se dan prácticamente por naturales a la hora de generar ese primer espacio hasta las desde lo que yo llamo monumento al óxido, pero seguramente no será conocido por la gente como es esa plaza con escultura del pobre Néstor Basterrechea, ese ámbito escultórico en esa frontera entre Guecho y Leioa, en la zona cercana a Artaza, pues ciertamente ese primer tramo hasta el desvío sobre el ámbito de Artea, bueno, bajo Artea, lo que luego sería Artea, en Peruria Usoa, que va en dirección o bien hacia arriba a la calle Euskal Herria, o bien en el ámbito de la zona de abajo, la avenida de los Chopos. Ese primer tramo y luego sería complementado con el siguiente tramo hasta la confluencia con Perango, que evidentemente generaría ese ámbito de protesta respecto a la destrucción del humedal de Bolúe, que sigue estando ahí, con luego la siguiente fase en dirección hacia la Rabasterra, que no se continuaría sino un poquito con esa situación en el ámbito de bueno, del tránsito hacia la parte baja del centro de Sopela, con ese ahora BM Supermercado, que, bueno, linda con toda esa zona de nueva promoción que ya hasta el año 2023-2024 ya va generando espacios de construcción urbana a pesar de estar lejano de ciertamente el entorno y puede uno pensar ciertamente que esa situación es lo que más se asemeja a el entorno de esa promesa vacua de que iba a ser un desastre y que iba a llamar la construcción del corredor de Uribe Costa a la llegada de
una zona urbana como si fuera dormitorio. Hasta el momento, hasta ese entorno que seguramente necesite tiempo para urbanizarse, los servicios, la conectividad, tal vez con autobús, tal vez de alguna manera en ese ámbito es complicado la transformación a través del metro, pero ciertamente el coche también tenga su parcela, evidentemente, en toda esa zona. Y más allá del corredor de Uribe Costa, más allá del corredor del Chorierri, evidentemente el pasado también está con la zona de la avanzada, el ámbito de Rontegui. Si uno mira la hemeroteca, también verá que fue llamado el monumento al puente porque existía el puente, pero no estaba abierto, no estaban hechas las situaciones de los accesos a un lado y al otro del puente, por lo tanto era un monumento, pero no una instrumentación de la necesidad objetiva del tránsito, porque el puente respondía a una situación crítica que venía del pasado. En el pasado, Bilbao había exigido no haber ningún tipo de puentes aguas abajo para, evidentemente, seguir manteniendo su posición como puerto con aguas francas para poder subir los barcos hasta el Arenal. Y, por tanto, si existía algún puente de ahí hacia aguas abajo, por tanto, era difícil seguir manteniendo esa plaza, que acabará en 1992 definitivamente siendo perdido en favor del superpuerto que se construiría en la zona de Santurce. Y por tanto, ciertamente eso es un elemento importantísimo, porque Ricardo Bastida hará dos puentes, el puente del Arenal, la zona, bueno, el Arenal más bien el del ayuntamiento, también el puente de Deusto, con hojas que se abren, que todavía se pueden abrir, hipotéticamente hablando, pero no se ha hecho de hace bastante tiempo, y que ciertamente cumplen ese efecto de poder pasar por debajo barcos. Ciertamente hay una película, Matrícula de Bilbao, creo recordar, que vemos puentes Bilbao abiertos. El puente de la Salve, evidentemente tenía otro nombre, pero todo el mundo sabe que ciertamente en esa curva, cuando llegaban los barcos, se cantaba la salve marinera porque se veía la Macho de Begoña y porque la gente ya veía que estaba salvado, no solamente de las inclemencias del tiempo, no solamente del hecho de haber superado la barra de Portugalete y el ámbito de la curva de Lorrieta, sino también por el hecho de estar guarecidos ya de cualquier disposición de piratas o de incursiones de gentes de mal vivir que hacían las suyas con el patente de corso, con la piratería y todo esto. Y hay muchos piratas con origen vizcaíno en la historia, incluso con origen de Galdaca, aunque está más allá de la peña. Con lo cual, ciertamente, piratillas de agua dulce haciendo las mares en la mar océana. Pero bueno, ciertamente ahí tenemos nuestro pasado, nuestro legado, con un Bilbao que al final ha acabado por asumir puentes como el de Euskalduna y otros que son de baja cota, como el que va a pasar entre Erandio y Baracaldo para el tránsito de una margen a otra. En este caso va a ser un puente peatonal. Precisamente, ciertamente, el tránsito entre una margen y la otra es muy necesario. El puente de Rontegui fue un objetivo muy importante y acabó siendo fundamental en los años 80. La avanzada se construye, evidentemente, para poder dar cauce a toda esta explosión de vivienda en la zona de Uribe Costa para su tránsito para el ámbito de Bilbao. A la par, que desde el 77 en adelante se va construyendo lo que luego en el año 95 se firmará como el pilar fundamental de lo que es Metro Bilbao, con la línea 1 y la ampliación posteriormente en dirección hacia Bolueta, las nuevas estaciones, evidentemente la incorporación de Erandio, Becoa, la zona de Alchaga, para el ámbito de la conexión de las dos zonas que antes estaban separadas y ahora están cosidas a través del soterramiento de esa zona, no de todo, pero sí de esa zona urbana tan importante. Por supuesto, todo este elemento lleva a que la conexión de Bizkaibus, de la conexión de metro y la conexión con coche, pues evidentemente genere un equilibrio en donde pueda disponerse de cualquiera de los elementos a la hora del tránsito. Pero, y aquí llegamos a la madre del cordero, sabe perfectamente que el futuro de la avanzada está colapsado a través del cuello de botella de Rontegui como elemento de conexión, no solamente con la otra margen, sino también conexión desde el ámbito de
de otras comunidades de la cornisa cantábrica, también importante. Llegar desde Guecho a la zona de Cantabria pasa por Rontegui y pasa por esa zona. Por eso, ciertamente, se hizo la variante sur de carretera. Ayer hablábamos un poco de la variante sur ferroviaria como elemento de despeje de la playa de Vías en Santurce. En la zona de la variante sur permite, en carretera, hacer tránsito desde la zona de Baracaldo, Portugalete, la zona baja del Bayonti, en dirección hacia San Sebastián, en dirección hacia Vitoria, Logroño, sin tener que pasar ni por Baracaldo ni por Bilbao, y por tanto permitir el tránsito necesario de esos vehículos única y exclusivamente a los que tengan que hacer tránsito por ahí, y por tanto la redistribución de esos flujos de carretera pues evidentemente genera la necesidad de espacios unívocos de cada espacio para su tránsito. Y esto significa que desde la zona de Uribe Costa, más allá de Sopela, Verango, sea necesario el tránsito hacia la otra margen, más allá de lo que supone la avanzada Leyoa, con un tránsito alternativo, y esto lo dicen los estudios. Lo mismo que tenemos Ibarbengoa como elemento importante para que toda esa gente que pueda llegar comercialmente o culturalmente para Música Barri, que quieran ver una obra de teatro o ópera o lo que sea que pueda haber en Música Barri en el futuro, puedan llegar a Iberbengoa, dejar el coche, desde Munguía o desde Guernica o de donde sea del entorno de Vizcaya, dejar el coche ahí, coger el tren, el metro, y en ese parking de Osorio, evidentemente abandonar el vehículo e ir hasta la estación de Algorta, caminar un poquito y llegar a Music Barri. Y por tanto es un elemento de combinación de distintos medios de transporte, lo que es el futuro. El futuro va por ahí. Lo mismo que tenemos el parking disuasorio de El Bec y el parking disuasorio en Leyoa. Por supuesto también está el parking de Manu Gainza en Guecho, cerca del ámbito del centro de Algorta. Por tanto, ciertamente, la gente pueda seguir utilizando el coche, porque es su derecho, pero también utilizar el transporte público a través de Bizkaibus, a través de Metro Bilbao, y por eso el subfluvial necesitará el concurso también de esa línea que irá desde Sestao hasta Las Arenas, 4 minutos de una estación a otra, para conectar ciertamente de manera supletoria a lo que supone San Ignacio en nodo de comunicaciones entre la línea 1 y la línea 2. Y por tanto, ciertamente, dar la posibilidad al ser humano de transportarse en transporte público es una necesidad objetiva del ámbito público. Pero también reconocer que la gente se transporta en vehículo privado. Y mientras no cambie esa situación, eso evidentemente va a seguir siendo así. Puedes incentivar, pero penalizar es la parte complicada. Y la gente no suele responder bien solamente a palos si no hay zanahoria. Y evidentemente la zanahoria debe ser recomendar el uso de transporte público o combinaciones que incorporen transporte público. Y eso se hace abriendo la disposición de la conectividad. Por eso, y por ciertamente, el hecho de que se han hecho una serie de obras para la ampliación en carriles en la zona del ámbito de la avanzada, que va a ser cubierta, ciertamente ya comentaremos el ámbito de las obras para la culminación del cubrimiento, la avanzada dentro de un par de días. Pues ciertamente el hecho de que en esa zona, lindando con Rontegui, se ha ampliado para esa conectividad con el desvío hacia Bilbao, con el desvío hacia Santander, pero también antes la zona de creo que es la cuenca del Galindo, ahí donde está Nervacero, Bayonti, que empieza precisamente con la zona del Ikea y Megapark. Pues ciertamente es un entorno donde ya hay una autovía
que llega hasta Gualdevieta y sigue más allá, pero también hay retranqueado en el interior una carreterita local que conecta y vehiculiza la zona posterior de lo que es Sestao, Portugalete, Santurce, toda esta zona, y por tanto ya se hizo eso ahí. Falta conectar una zona con la otra, es decir, una margen con la otra, con ese subfluvial que se ha postergado y con políticas públicas, ciertamente, de hacer el tránsito con esa ampliación del cauce que hay ahora en las carreteras, pero con el objetivo último de servir de tránsito para ese subfluvial y desatascar el ámbito de la avanzada, desatascar el nodo ligado a Rontegui y ciertamente hacer viable esa situación. Ciertamente hay un elemento que debe ser objeto de incorporación a la reflexión, es el hecho de que no podemos hacer políticas públicas con los picos. Es decir, ese momento del año en donde hay más tránsito de coches, de vehículos, de autobuses, de camiones, de todo lo que sea que vaya por carretera. No podemos hacer uso ciertamente de políticas públicas en función del uso máximo. Pero, ciertamente, debemos de ver la media de utilización de esos entornos viarios para ver objetivamente la necesidad de ampliar o no ampliar. Ciertamente que hay que hacer políticas respecto al pensamiento de cuál va a ser el uso futuro del vehículo y hacer estimaciones, hacer políticas públicas para no coercionar, pero sí para, interpretando los insumos de los datos, hacer políticas públicas en función de los vehículos, ya sean privados o de uso público, y también el transporte público, ya sea en el ámbito Bizkaibus, en el ámbito metro, y los otros elementos complementarios, ya sean elementos como el ascensor de Ereaga, los funiculares, ya sea en el ámbito de la Arboleda, bueno, hacia la Arboleda, en la zona de Trapagarán, el funicular de Archanda. Evidentemente todo eso debe generar un espacio de comunicación y accesibilidad que, como digo, es el elemento objetivo de fondo para establecer esta realidad y, por tanto, en ese marco estratégico es necesario, imprescindible, el hecho del túnel bajo la ría, el túnel del subfluvial. Ese túnel bajo la ría que encara noviembre-diciembre de 2023 la recta final de la redacción del proyecto antes de la fase constructiva. El todavía diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales Gil, anunciaba a finales de este año 2023 que la aprobación final del proyecto se espera para febrero, con inicio de las obras en verano de 2024. Y una inversión total de 450 millones de euros. El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales Gil, ha informado sobre los progresos del proyecto del túnel bajo la ría, una obra clave para el futuro de la movilidad de Vizcaya. El túnel subfluvial conectará las rotondas de Artaza y Bayonti, abordando dos retos críticos de la red viaria metropolitana: la falta de alternativas al puente de Rontegui y la alta densidad de tráfico en puntos críticos de la red. Imanol Pradales ha repasado el estado en el que se encuentran los trabajos de redacción en el proyecto definitivo y anunció su aprobación para el próximo mes de febrero, lo que permitirá iniciar los trabajos de construcción en verano de ese 2024. La aprobación final del proyecto se espera para febrero, con lo que el inicio de obras podrá ser una realidad en ese verano de 2024. La duración estimada de los trabajos de construcción es de 4 años, con una inversión de 450 millones de euros, de los cuales 25 millones ya están presupuestados para el próximo año. Además, el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, que va a ser presidido por Nadia Calviño a partir del 1 de enero de 2024, ha autorizado esta misma semana, en septiembre, noviembre, una cofinanciación de hasta 200 millones de euros. El BEI ha autorizado una cofinanciación de hasta 200 millones de euros, respaldando la viabilidad y la solidez del proyecto. El diputado ha recordado que en los últimos 3 años, del 20 al 23, se han dedicado a la exhaustiva labor de diseño y planificación de ingeniería en colaboración con IDOM, SENER y Euskontrol, enfocándose en aspectos como sondeos geológicos, estudios de impacto y modelización en 3D. Asimismo, se ha alcanzado otro hito clave con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.
se incorporan el 75% de las alegaciones. En cuanto a las novedades que pueda incorporar el proyecto definitivo, Pradales ha aclarado que se han recibido un total de 76 alegaciones de 35 alegantes distintos, particulares, entidades, administraciones públicas, que abarcan temas como la seguridad de las personas usuarias, el impacto ambiental, la movilidad, la integración urbanística o la protección acústica, y que se incorporarán total o parcialmente el 75% de las mismas al considerar que mejoran el proyecto en su globalidad. Las preocupaciones de la comunidad, centros escolares y comunidades de vecinos han sido escuchadas y se están tomando medidas para abordarlas, incluyendo un programa de vigilancia ambiental y la revisión del estado de las viviendas afectadas antes de iniciarse las obras. Pero ciertamente, lo mismo que hemos tenido problemas en el ámbito del metro, lo mismo que hemos tenido problemas, como decía Leizarán, y en otros ámbitos constructivos, como ciertamente mencionaba en extenso un poquito el ámbito del corredor de Uribe Costa, y también lo hubo en el corredor del Chorierri. Recordemos ciertamente que con el franquismo hubo la idea de convertir un continuo urbano en la zona del Chorierri como anexo en proyección a lo que era Bilbao, y eso evidentemente generó en la psique de algunos una situación de pozo, de memoria, en la idea de hormigón everywhere, y que, bueno, pues ciertamente no ha tenido que ver después de la instauración de la democracia y de la implementación de políticas públicas dirigidas por el Partido Nacionalista Vasco desde la Diputación Foral y desde algunos ayuntamientos. Y por tanto, ciertamente, esos miedos atávicos de disociación entre lo que es la realidad y lo que pueda ser la mente calenturienta de algunas personas, pues ciertamente volverá a estar encima de la mesa, encima de la propuesta ciertamente de protesta pública que seguramente habrá, debido a que ya salió en el periódico de Vocento de cabecera para los vizcaínos esa idea de que hay gente que ve difícil con la suciedad, los ruidos, el tema de las obras durante 4 años, que se verá solventado, porque evidentemente una ingeniería ahora no es lo mismo que una ingeniería hace 40 años, y eso significan cambios, significan transformaciones a la hora del entorno, en el proyecto constructivo, y evidentemente en el elemento de cómo quede terminado al final del proceso, en 2028. Y evidentemente será un beneficio porque hay gente que ve bien los proyectos pero no que se hagan cerca de su casa. Lo cual ciertamente luego cuando tengan el beneficio de poder transitar desde el ámbito de las arenas por la zona de Artaza hasta el Bayonti, teniendo a 2 pasos el Bayonti precisamente como centro comercial, además de Artea, pues bueno, ciertamente tal vez algunos lleven a buen término esa idea que hemos visto en campaña, y lo dije claramente, en la zona de la plaza de las antiguas Uves, que se quejaron por múltiples asuntos, pero en la parte final, ahora después de terminada la obra, evidentemente, tal y como ha quedado, es de gran agradecimiento del público. Y esto pasará también en la zona del subfluvial y servirá también para la conectividad y salvaguardar la situación para esa movilidad sostenible, en donde el subfluvial, en sus 2 variantes, la variante de conexión vía tren y la variante en el ámbito de conectividad túnel para vehículos, servirá fundamentalmente para el ciudadano, y esos 450 millones de euros estarán bien invertidos a la hora de generar espacios de conectividad. Y sin más, queridos patitos, dejándolo aquí, ciertamente en el deseo de que cuanto antes se pueda haber realizado, pero que evidentemente no se puede hacer más rápido lo que lleva su trámite. Es que ricasco, agur bero bat, beti jelpian.